Seguiremos el pulso de sus dos polos continuos y constantes, creativos y absolutos en su carrera. La intimidad más dolorosa que representa el laberinto del fauno como un faro completo de su cine más íntimo y cercano, y la épica emocional de La forma del agua. Esto es una combinación constante, una evolución sincera. Desde el niño que soñaba con un fauno en Guadalajara, México, hasta el hombre que convirtió su exilio en un oscarizable, en una persona que ha ganado premios que aquí nos valen verga, eso es cierto, pero que siguen siendo una realidad en el mundo. Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, Ideas Idiotas para Gente Inteligente, tu podcast de confianza sobre arte, literatura, música o, como en esta ocasión, del mejor cine probablemente mexicano y también del mundo, ¿cómo no? Del buen cine, cabrón. Mi nombre es Javier, @ más o menos en todas las redes sociales. Tengo también aquí en YouTube el canal hermano. Este proyecto se llama Más o menos Literatura, donde comparto cosas que a nadie le importan, pero a todo el mundo le sirven. Es decir, que comparto reseñas literarias, comentarios críticos y culturales y demás cosas por el estilo. Se apodera de ti, Guillermo del Toro, mi bro. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. Ahí me pueden ir a mentar la madre por ser un maldito pendejo. Y pueden escuchar mi música en todas las plataformas. Sobre todo yo les recomiendo Bandcamp porque los demás son bien jodidas. Y ahí tienen la música en la mayor calidad. Y aparte ahí me pueden apoyar directamente. Y muchas gracias a Fango Bazar, el patrocinador oficial que convierte nuestros episodios en playeras para que ustedes los puedan portar directamente en sus pechitos. Síganos en Instagram. Y también, si ustedes tienen la oportunidad, únanse a la familia de Radio Locura en Patreon y también aquí mismo en YouTube como miembros de la tribu Lucorológica, que es un apoyo módico, económico, ciertamente que no les quita el pan de la boca. No queremos hacer eso, ni mucho menos, pero que si lo hacen, tienen la oportunidad, nos apoyan muchísimo para no morir de hambre nosotros y seguir produciendo este tipo de episodios tan espectaculares y entrañables como el que estamos haciendo en este momento. Y por supuesto que sabemos que ustedes tienen Instagram, así que síganos también por allá, porque las novedades de lo que ya pasó y lo que está por venir de Radio Locura también se anuncian por ese lado. De cualquier manera nos pueden ayudar suscribiéndose al canal. Ya somos más de 1000 suscriptores. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado apoyando desde el principio. Y por supuesto, si eres nuevo, suscríbete, dale like y pon tu pinche esa madre de la campanita para que te lleguen todas las minisecciones que tenemos de lunes a viernes, que son pedacitos de cultura que te van a llevar al cielo, miembro, te van a dar un orgasmo intelectual. Y también no se pierdan los episodios como este a las 9 p.m. todos los domingos, hablando de un artista o de un grupo o de un movimiento o de cosas bien cabronas del mundo del arte, del mundo de la historia o simplemente curiosidades, pero aquí siempre lo dedicamos a grandísimos artistas, como en este momento lo vamos a hacer con Guillermo del Toro, así que quédense para más. Episodios estelares, por supuesto, como los que están ya en el canal. El último fue de Bill Hicks, un comediante estadounidense único en su tipo. Quizás las exageraciones es su rasgo más distintivo, pero siempre desde una lengua muy feroz y crítica, denunciando la hipocresía de la cultura, de la música, la dejadez del propio Estados Unidos y también de la guerra en el mundo que promovían en esas épocas y que ahorita no pasa para nada en ningún lugar del mundo, ¿no es cierto? Es una cuestión totalmente real que sigue sucediendo. Ojalá Bill Hicks siguiera aquí con nosotros y nos siguiera orientando, y si no es así, nosotros lo podemos hacer con cada denuncia, con cada mención que hacemos de estos momentos trágicos completamente desagradables y que no deberían estar sucediendo, como esa situación horrible del genocidio en Palestina. Liberan a Palestina, hijos de la chingada, y recuerden que la locura todo excepto el genocidio. Y que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el intro y estamos de vuelta. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Episodio 77. Guillermo del Toro. El pacto con lo fantástico. ¿Qué ocurre cuando un niño decide que los monstruos no son una amenaza, sino sus únicos aliados en el mundo? Cuando transforma el miedo en fascinación y la fascinación en un lenguaje universal para hablar de la humanidad, la tiranía y la rebeldía, eso es lo que pasa en el caso específico de Guillermo del Toro y todo su universo. Porque Guillermo del Toro es un artista que en sí mismo representa la hibridez, ser una cuestión monstruosa que siempre estuvo admirando en lo que estaba viviendo en cualquier etapa de su vida. Porque la curiosidad infinita que le transmitió de esas primeras películas que vio, por ejemplo, Pinocho, y unida
al poder creador de doctores como Víctor Frankenstein, hacen posible que Guillermo del Toro siga produciendo su arte. Y no es solo un cineasta, es un visionario de lo fantástico, un exiliado, eso es cierto, que construyó su propia patria en la narrativa. En este episodio de Radio Locura, el 77, recorreremos su vida y su obra que se irán entrelazando como los engranes de un reloj de catedral, u otros dirán como un reloj medio vampiresco de acuerdo a su primera película. Y así, sea como sea, seguiremos el pulso de sus dos polos continuos y constantes, creativos y absolutos en su carrera. La intimidad más dolorosa que representa El laberinto del fauno como un faro completo de su cine más íntimo y cercano, y la épica emocional de La forma del agua, y atravesando también la espectacularidad pura, por ejemplo, de Titanes del Pacífico. Y esto es una combinación constante, una evolución sincera, desde el niño que soñaba con un fauno en Guadalajara, México, hasta el hombre que convirtió su exilio en un oscarizable, en una persona que ha ganado premios que aquí nos valen verga, eso es cierto, pero que siguen siendo una realidad en el mundo. Iniciemos entonces este viaje por los pasillos encantados de la imaginación del niño que pactó con los monstruos, Guillermo del Toro. Y si tenemos a un niño que pactó con los monstruos, ¿cómo es que sucedió ese pacto? ¿Cómo es que sucedió? Tenemos que hablar entonces del artesano Guillermito del Toro, del Torito, que empezó a forjar monstruos y alianzas con ellos. Estos son los años de su infancia. Todo comienza en el taller metafórico y literal. Antes de todos los premios Oscar y los grandes estudios, estaba Guillermito del Torito, un niño en Guadalajara que creció entre la estricta religión de su familia, cuando incluso su propia abuela intentó exorcizarlo, lo cuenta en varias entrevistas, y él decía, conforme más intentaba echarme agua bendita, yo más me reía, y entonces ella sentía que estaba más pinche demonizado, y entonces me reía más y me lanzaba más agua y me decía diciendo así, estás tomado por el demonio. Eso por un lado de la familia, y además estaba en él la inquebrantable certeza de que su fe verdadera residía en las sombras. De los niños que están viendo en la pantalla, les dejamos de tarea, pónganlo en los comentarios. ¿Quién es Guillermo del Toro? Uno de ellos es, ustedes identifíquenlo, pónganlo en los comentarios. Es el de la izquierda, es de la derecha. No, es que tu izquierda, mi derecha, pues, no sé, estamos hablando. Pónganlo en los comentarios. Este niño soñó, sí, explícitamente, con un fauno. Y le hizo un pacto de amistad eterna a los monstruos, por lo tanto. Él cuenta, más o menos, siendo muy niño. Incluso antes de esta fotografía, por mucho 3 años, en la cuna, que digamos ese momento en el cual ya empieza a caminar o se proyecta más, querer moverse, y él veía, por ejemplo, describe la imagen en la alfombra de unas especies de deditos, de manitas ahí en el terciopelo, ¿no? En el acabado de la telita, y pues esos eran monstruos que estaban ahí rodeándolo completamente, y también ahí vio al fauno. Que recuerda mucho, por ejemplo, también a las ensoñaciones que tenía justamente H.R. Giger, de quien por supuesto ya tenemos su episodio aquí en el canal. Pero entonces hizo el pacto, les dijo, déjenme ir al baño por favor y yo toda la vida les estaré agradecido, les voy a llevar a una posición más benigna en la sociedad. Les voy a llevar a mi abuela. Y entonces hizo la promesa que se convertiría en el núcleo, en el motor de toda su manera de entender la creatividad, la propuesta, sus películas, sus dibujos y demás cuestiones, que estaba completamente apasionado con los monstruos. Este es entonces el periodo donde los dibujos, las ensoñaciones empezarán a formarse y terminarán repercutiendo en su libreta con ese tipo de dibujos que él ya estaba recreando, ¿no? Esas ensoñaciones que terminarán siendo realidad en sus películas. Pero también es el tiempo de la escuela de este artesanito, ¿no? Del pequeño Guillermito del Torito, porque a los 13 años ingresa al Instituto de Ciencias de Guadalajara y comienza a filmar sus primeros cortometrajes en Super 8. Ahí lo podemos ver que tenía mucho estilo también por ahí, aunque Torito. al mismo tiempo decía que era muy tímido. Entonces es una de esas combinaciones, muchas veces ha repetido en sus entrevistas, que él cuando tenía 7 años, poco tiempo antes de esta fotografía, era el niño más viejo, ¿no? Así de que parecía que tenía 70 años de la seriedad y demás, pero siguió evolucionando cuando entró a este instituto. Sus primeros cortometrajes los hace gracias a que su padre le regala una cámara Super 8, y esto hay que entenderlo como la posibilidad más propia de ponerte a trabajar ya desde chiquito en lo que te apasiona. Tuvo la oportunidad, ciertamente tuvo algunas canonjías, ¿no? De
gozar de privilegio, ¿no? De tener algunas oportunidades tecnológicas. Sale de sus primeras películas, cortometrajes, una que se llama Pesadilla número 1, también salió Pesadilla número 2, pero aquí ya vemos obsesiones con lo viscoso, con lo verde, con los fragmentos del cuerpo que escapan, que se accidentan, que se caen, o incluso manifestaciones de ese estilo que atentan contra profesores de matemáticas o cosas por el estilo. Luego se puso toda una década a intentar, y lo logró, dominar el diseño de maquillaje y efectos especiales, construyendo monstruos con sus propias manos, como un Víctor Frankenstein moderno, mexicano, directamente de Guadalajara. Y todo eso se hizo realidad, sí, con su amigo Mora, ¿no? En esta empresa Necropia, que una de las interesantes anécdotas, de datito curioso de esto, es que dice que cuando él montó esto de los efectos especiales como un estudio tal cual, profesional, ¿no? Hacerlo como un trabajo, recibió solo una llamada importante, ¿no? Que significaba una posibilidad de trabajo, ¿no? De realización, y le preguntaron, se cuenta ahí en los anales de su propia historia: hola, ¿hablo a Necropia? ¿Sí? ¿Cuánto me cobrarían por crear un pollo gigante? ¿Sí? Un disfraz de pollo gigante. Fue la única llamada que se considera históricamente que pidió los servicios de Guillermo del Toro y de Necropia, esta empresa, antes de que él la desarrollara para su propia primera película. Pero es muy interesante ver cómo la campaña de las botargas aquí en México es lo que más triunfa cuando hablamos de producciones, digamos, de efectos especiales y también prácticos, como lo podemos ver en muchas esquinas con el Dr. Simi y demás presentaciones. Colonizador de colonias. Pero aquí seguimos viendo una constante, él lo admiten en una y otra ocasión. Pinocho lo fascina desde niño, y Frankenstein también, en el libro y la película, y la posibilidad del monstruo de Universal, y esto es un espejo de su dualidad interna, el anhelo de ser real a través del arte y la ambición de dar vida a lo inanimado, efectos especiales, efectos prácticos, historias que contar, cámara que captura momentos extraordinarios con monstruos. Y un dato crucial, curioso, interesante, como ustedes quieran verlo, es que cuando ve La Matanza de Texas, esa película clásica de slasher, no de asesino que tiene un arma aquí, de Texas, que te está cortando en muchos pedazos o intenta hacerlo, lo impacta de tal manera al pequeño Guillermito del Toro, ya en esta época de artesano, que lo está haciendo por primera vez y demás, que se vuelve vegetariano durante 4 años. Y esto es significativo porque la potencia de las imágenes, también de su gran recorrido como espectador de cine, le fundamenta el carácter. Actualmente, es lógico, si acabo de decir que solamente duró 4 años como vegetariano, es que ya no recurre a esa dieta. Lo importante es ver el poder de las imágenes que él estaba viendo y el poder de las imágenes que estará construyendo después en su carrera. Capítulo 2. Hoy presentamos Papá se va de casa, sin querer. Y no se fue por cigarros. Los cigarros vinieron por él. El desarrollo de esta carrera que estamos viendo con su propuesta de efectos visuales y demás se ve fracturada en el 98. La fantasía choca brutalmente con la realidad cuando su padre es secuestrado en Guadalajara. Este efecto que causa el trauma de algo tan violento y lamentablemente algo tan común en México, sí, es un punto de inflexión a niveles cataclísmicos en su vida, porque le muestra el monstruo humano y también la autoridad corrupta, violenta, burocrática de a madres, ineficiente, irrumpiendo en su vida. Estas dos cuestiones, el rostro verdadero del monstruo en el mundo, para demostrarle que los verdaderos demonios no tienen colmillos ni cuernos. Muchas veces, y él lo dice en muchas de sus entrevistas y conferencias, tienen saco, no tienen cuello, corbata y demás, no muy formalitos, pero que solo te están ocultando sus manejos pues muy dejados, o cuando no, pues muy mal intencionados, como en muchas secretarías, en muchos movimientos oficiales aquí en México y en muchas partes del mundo. Pero bueno, para garantizar la seguridad de su familia, Guillermo del Toro toma la decisión del exilio, se va de México, y este desarraigo, forzado obviamente, impregnará su cine con una melancolía profunda y una crítica feroz a las estructuras de poder opresoras y, por qué no decirlo, también muy inútiles. Pero ustedes estarán preguntando, ¿qué fue la resolución de este secuestro? Que es un suceso lamentable, pero tuvo un final, afortunadamente. La solidaridad llega después de estar
juntando dinero, ¿no? Lo más posible dentro de la familia, dentro del mismo Guillermo, llevando a empeñar ciertas cosas, ¿no? Dejándolo todo para recuperar al padre. Recuperar, como si fuera un juguete, güey. Para recuperar al padre, ¿no? Recuperar su libertad. Llega en forma de un figurín, valga la repetición de sonidos, de Hollywood. James Cameron, que es un ferviente admirador en ese momento de su ópera prima, Cronos, que ya estaremos hablando de qué trata esa película un poquito más adelante, pero él mete las manos, Cameron, para ayudar a pagar el rescate. Se cuenta que a duras penas estaban alcanzando el $1,000,000, ¿no? Que era lo que pedían en un momento los secuestradores, y de repente les duplican, ¿no? Lo que tiene que pagar. Así que se entera James Cameron e inmediatamente Guillermo del Toro, en cuanto revisa su cuenta de banco, descubre que ya tiene $1,000,000, pero no de pesos, sino de dólares. Entonces tiene lo suficiente para sacarlo y pagar el doble de pesos mexicanos, ¿no? 2,000,000, y liberan a su padre gracias a este apoyo completamente honesto y tajante, directo. Sí, completamente, de amistad, güey, realmente. Claro. Claro. Sí, eso crees. La amistad verdadera entre James Cameron y Guillermo del Toro fue algo que se fincó directamente, sí, por la pasión del mismo Cameron al ver la primera película de Guillermo del Toro, pero también por estar compartiendo pequeños cócteles al principio de su carrera, gracias a su actor insignia, ¿no? De Guillermo del Toro, Ron Perlman, ¿no? Que se conocen gracias a un cóctel que compartieron en casa de Ron Perlman, y a partir de eso se hace realidad esta amistad y se logra el rescatar a su propio padre. Gracias, sí, a dinero de James Cameron, pero también a una amistad sincera desde Hollywood. Y además, la amistad sincera también le hizo el camino un poco más aterciopelado en el cine internacional. Porque si James Cameron está viendo tus películas y le gustan, significa algo que podemos entender como cercano al éxito, al menos de primera mano. ¿Qué dije ahí? ¿Quién sabe? Pero aún así, el exilio de Guillermo del Toro se convierte en una herida abierta, que a la fecha, que le preguntan en ciertas ocasiones todavía en las entrevistas, y él responde: es muy cierto que yo quisiera vivir en México, quisiera estar aquí, pero hubieron amenazas, hubieron continuaciones. Se dice que muchos de los de la banda sí fueron capturados, pero no todos, ¿no? De estos secuestradores. Entonces él dice: las posibilidades son muy grandes, yo quisiera vivir aquí, que mi familia estuviera muy tranquila, pero ciertamente pues solo puedo venir cuando vengo para cuestiones de trabajo, y bueno, es una cuestión lamentable. Y sin papá. Y también la figura paterna se convierte en un leitmotiv, ¿no? En un motivo repetido que se complejiza y que explora una y otra vez en varias de sus películas, tomando incluso las formas de la autoridad fallida hasta el amor tóxico de los padres. Pero ahora sí, pasemos a su obra. La primera parte es la obra íntima, el taller del artesano ya puesto a trabajar, ¿no? Ya haciendo la ficción realidad. En esto vamos a hablar primero de Cronos, del Espinazo del Diablo, de Mimic y del Laberinto del Fauno. Porque hay que decirlo, antes de llegar a la cumbre de este cine personal íntimo, que es el Laberinto del Fauno, no vino de la nada su avance, no vino de la nada su propuesta. Fue el fruto de un taller de artesano, donde durante años Del Toro forjó sus obsesiones. Y todo comienza con esta película, Cronos, que están viendo en la pantalla, una de sus portadas ahí armadas. Es su ópera prima del 93 y es un relato gótico y visceral de un anticuario, no una persona dueña de una tienda de antigüedades, que descubre un artefacto que concede la eternidad a un precio terrible. Allí están varios de sus temas más importantes ya cimentados: la inmortalidad como maldición, la decadencia física y un monstruo que evoca más lástima que miedo, todo a través de la relación, sí, ciertamente, entre un abuelo y su nieta, como estamos viendo en varias de estas imágenes, donde hay una relación clara. El viejo pues está en la recta final, la niña apenas está viviendo. Y Qué bonita forma de decirlo. Lo que quiero decir con esto es que verdaderamente el tiempo aquí se pone en marcha en los dos sentidos. Guillermo del Toro ha dicho muchas veces que esta película es la representación de que, una vez más, desde el principio de su carrera, los niños no son, digamos, puros, pero sí son inocentes. Y eso es una cuestión de matiz muy interesante. De todos los personajes que salen en esta película, Cronos, que es una sátira, es una parodia y también es una cuestión muy seria de cómo serían los vampiros en México, no con un artefacto que es esto que descubre el viejo, pero que retrata una realidad muy clara para todos y todas.
el tiempo, el paso del tiempo, el olvido, la dejadez, deja las posibilidades para que Jesús Gris, que es este hombre viejo, se convierta en un vampiro, pudiera vivir por siempre con este aparato, ¿no? Lograr la inmortalidad, pero que se da cuenta frente a los ojos de su nieta que de eso no se trata la vida, que de eso no se trata el impulso de seguir vivo. Y entonces el vampirismo toca matices muy interesantes de qué vale la pena aunque tengas todo el tiempo del mundo, en la palma de tus manos, ¿no? Y Guillermo del Toro dice, la única persona de esta película que verdaderamente sí es inmortal, es eterna, es la niña, porque ve frente a sus ojos cómo su abuelo se degrada, regresa, incluso de la propia muerte siendo vampiro, ve a los malos, ¿no? Que lo atacan, a Ron Perlman, que es uno de los que están persiguiendo a su abuelo, que destruyen su propia tienda de antigüedades, todo esto, y ella es la única que sigue viéndolo de manera inocente, como posibilidad abierta. Es muy interesante, ya desde su primera película, la vejez, la experiencia frente a la cuestión inocente, pero con muchísimos matices y también con mucha sangre, claro que sí, con mucha violencia física, ¿no? De que se ve en la pantalla, incluso lamiendo el piso para recuperar la sangre de este abuelo, no enfrente de su nieta al principio, pero después sí lo hace. Entonces, son cuestiones brutales de gestos que no son lo más cotidiano y hay monstruosidad también en ello. Bueno, que en ese sentido sí son cotidianos para personas que vivimos, por ejemplo, en México, en Latinoamérica, que la violencia está a flor de piel todo el tiempo, que digo, parece una obviedad, pero realmente es una realidad que nosotros vivimos, que él mismo también ha referido como es parte de este caldo de cultivo para tener estas ideas de repente tan brutales y que también pueden ser de cierta manera bastante hermosas por toda la complejidad que conllevan también, ¿no? Entonces creo que el trauma de la realidad mexicana está ahí codificado, pero afortunadamente tiene el símbolo del vampirismo, que nunca se dice, por cierto, la palabra vampiro o implicaciones así, solo es eternidad, ¿no? Más allá de la muerte, regresar, un artilugio que te da más posibilidades de tiempo. Y eso es muy interesante. No todo tiene que ser como lo hicieron en Europa o en Estados Unidos, hay otro cine posible, hay otras historias posibles. Pues eso es Cronos, muy básicamente, dense la oportunidad, es una gran ópera prima y es una cosa que ya voy a dejar dicha aquí. Es muy difícil conseguir por plataformas ver todas las películas de Guillermo del Toro, así que si ustedes ven la oportunidad por ciertas otras páginas alternativas, descárguense esas películas porque muchos de los derechos no están disponibles, así que les vale madre las propias películas de Guillermo del Toro, porque si no son las que están en Disney o en Netflix, a todo mundo le vale madre de los productores y demás. Pero bueno, si tienen la oportunidad, recupérenla para ustedes y para sus más cercanos y también para sus enemigos, porque es un excelente cine. Pero luego entonces el trauma que viene después de su primera película, después del secuestro de su padre, significativamente y marcada su exilio a Estados Unidos, viene su siguiente obra íntima de esta primera época que estoy diciendo. Esta obra se llama El Espinazo del Diablo del 2001, ambientada en un orfanato durante la Guerra Civil Española. Funciona como un ensayo general, algunos dicen, de lo que será la redondez del Laberinto del Fauno. Pero aún así, tenemos una cuestión que mencionar. Esta película sí tiene un niño fantasma, pero también tiene un productor detrás y apoyando a Guillermo del Toro. Ese productor también es un cineasta, se llama Pedro Almodóvar. Él le dio la mano en esta segunda película, digamos, que no le detiene a Guillermo del Toro, pero que sí necesitaba más apoyos, venía después de estar empeñando cosas, después de la cuestión del secuestro de su padre, todas esas cuestiones difíciles también económicas, que lo va a seguir repitiendo en muchas de sus películas donde él pone de su propio bolsillo el dinero, pero aquí Almodóvar le da la mano y lo propone como una posibilidad muy real de una película digna, completamente propositiva, y sobre todo porque también se ambienta en España en estos años previos a que llegue Franco y pues termine de arruinarlo. Ya se estaba arruinando mucho, pero lo hizo mucho peor. Madre. Este peliculón del principio de la carrera de Guillermo del Toro es uno de los que quiero reivindicar más porque tiene toda la redondez de, ya les decía, un niño fantasma, un niño héroe, también niños abusivos, ¿no? Que se empieza a ver la cuestión del bullying, ¿no? De ser una persona que juzga, ¿no? Y además adultos violentos, que son los verdaderos monstruos. Una vez más, los verdaderos monstruos para Guillermo del Toro, y en la realidad también, muchas veces, es muy cierto, somos nosotros también, los humanos, ¿no? Y creo que esta es la primera piedra entonces de lo que significará la trilogía antifascista o rebelde, ¿no? Y una reflexión muy profunda sobre los fantasmas que deja la guerra, lógicamente,
tanto los reales como metafóricos. Esta película tiene un ritmo muy interesante. ¿Y por qué se llama El Espinazo del Diablo? Es muy interesante. Habla de estos niños no nacidos, ¿no? De estas imposibilidades de la infancia, de nuevos seres humanos, pero que tienen como una proyección en los frascos que lo guardan, ¿no? Por un médico que está ahí en el mismo orfanato, que es muy buena persona, pero también tiene esas cuestiones de interés clínico en el material humano y también orgánico, pero que también le encanta la música. Entonces también estas contradicciones desde la parte clínica, pero también sensual y también sensorial, y del envejecimiento que tiene ese propio médico y también la dirigente, ¿no? La directora de esta propia escuela. Y aquí pasa de manera rotunda, muchísimo más que en Cronos, donde Guillermo del Toro nos pone a sus protagonistas frente a villanos que son muy despreciables. Guillermo del Toro tiene esa facultad de presentarte a los villanos para que los termines despreciando, pero también tienen vulnerabilidad. Eso es muy interesante. Desde aquí ya está súper bien planteado en El Espinazo del Diablo. Pero entre estas dos, las que acabo de decir, ¿no? El Espinazo del Diablo y Cronos, está Mimic del 97, que es una experiencia crucial desde el lado de cómo se produce una película. Aquí no está Pedro Almodóvar dando la mano, ¿no? Siendo un compañero verdadero en el camino de hacer una película buena, interesante, con corazón, sino que es un encargo de Hollywood. Y aquí la historia cuenta que hay insectos mutantes que llegaron a realizarse por experimentación, por jugar a ser Dios. Ahí vemos una vez más la referencia a Frankenstein, y que termina, sí, arreglando una infección, digamos, general, una plaga de las cucarachas que imposibilitan que siga habiendo niños y demás, pero este otro insecto que ponen se llama el insecto Judas, termina desarrollándose de una manera tan crítica que imita a los humanos en su forma y los caza. Y esta, hay que decirlo, es una oportunidad para hablar de lo mal que puede ser el manejo desde las producciones en Hollywood cuando el director mismo no tiene las manos libres para hacer su propio trabajo. No, yo sé que esto es una cosa muy obvia, y desde acá, desde Latinoamérica, dijimos, se puede entender, ¿no? Si es tu obra, si es tu guión, si es tu historia, o la estás reelaborando de un libro, como es en este caso, pues tendrías la libertad. Pero bueno, ese es el mundo ideal, ¿no? Está muy cabrón, ¿no? Entonces, entiendes que aquí Guillermo del Toro aprendió la lección total y absolutamente, porque frente a quienes estaba, y eso es a lo que quiero llegar, es sí, frente a una plaga de invasión que imitan los insectos a los humanos y se vuelven grandes, incluso empiezan a tener como vestigios de pulmones y terminan rodeando a todos los que intentan conocerlos o descubrirlos en el metro, ¿no? En esa ciudad. Pero creo que verdaderamente el monstruo, más allá de esto que denota mucho la imaginación de ciencia ficción y estas posibilidades de la evolución y demás, sí está muy interesante, pero el problema principal fueron dos personitas, los hermanos Weinstein, que le hicieron, ya saben la frase típica de, lo hicieron la vida de cuadritos, que se puede decir una y otra vez. No, Weinstein es un pendejo, cabrón. Porque una y otra y otra y otra vez le decían a Guillermo del Toro, es que esto no debe ser así, es que tiene que ser más de esta manera. Básicamente lo resume que ellos querían Alien 4 o Alien 3, ¿no? Con esta historia, y él quería contar una historia como siempre, más cercana, más auténtica, con un giro, única, ¿no? Que los monstruos son los humanos y que sí puede haber una plaga y unos insectos súper evolucionados y todo eso, pero que hay matices en todo esto. Y básicamente, además, su conclusión es, en estas épocas, en los 90s, finales de los 90s, yo tuve dos sucesos cruciales, críticos, que definieron mi vida, mi familia, mi personalidad, mi manejo, mi arte, que es, por un lado, el secuestro de mi padre, y por otro, el trato en Mimic con los hermanos Weinstein. Y termina esa frase diciendo, no sé qué fue peor. Y eso es muy interesante. También cuando uno considera cómo terminó toda la historia de estos personajes de Hollywood completamente despreciables, me refiero a los hermanos Weinstein, obviamente, sí. Pero es muy interesante ver cómo a tales límites llega el control y asfixiar a los creativos como Guillermo del Toro por personajes despreciables como estos, que incluso el secuestro se vuelve algo que dices, bueno, a lo mejor creo que estuvo más fácil eso, ¿no? Está cabrón. Bueno, y yo no diría que es algo tan desatinado, porque tiempo después, tal vez en este momento no se sabía, o probablemente no era algo tan comentado, pero al menos directamente Harvey Weinstein ha sido totalmente acusado de ser totalmente un depredador con las mujeres, incluso también con personas de menores de edad.
y pues es realmente un monstruo en la tierra y es literalmente el tipo de monstruos que intentaba también poner Guillermo del Toro en la pantalla, y no es de sorprenderse demasiado que él fuera una piedra en el zapato, por decirlo bonito, sin mencionar ningún orificio corporal, pero es totalmente cierto que él también lo checamos también un poco acerca de toda su conexión que tuvo con Quentin Tarantino en el episodio que ya tienen en el canal de Quentin Tarantino, y pues obviamente pareciera no ser tan desatinado este secuestro, que obviamente no lo puedes poner como algo que es totalmente liviano, ¿no? No, claro, Un suceso así cualquiera, pero seguramente sí fue algo muy cabrón, también porque, digo, yo tengo la teoría, y eso lo hablamos aquí, las personas que somos del pueblo, las que estamos acá en la mera pinche calle asoleándonos, sabemos que pasan muchas cosas detrás de las cámaras, literalmente, en Hollywood, y son cosas que probablemente también Guillermo del Toro haya podido ver, ¿no? Lamentablemente, entonces, obviamente, este es un hombre que realmente representa ese mal al que tal vez Guillermo del Toro también intentaba representar en todas estas cosas, y pues no sorprende que realmente este güey fuera un pinche dolor en los huevos. Aún así, esta película, Mimic, es un experimento muy interesante. Hay una versión con el corte que quería finalmente Guillermo del Toro, hay otra que fue la que se estrenó en cines en su momento, y hay una saga, ¿no? Se produjo más películas, si no recuerdo mal son 3 hasta el momento, pero ya no son de Guillermo del Toro, ¿no? Eso le pasará en varias ocasiones, por lo menos en esta muy claramente, que se siguen sus ideas, pero él ya no sigue por problemas de este estilo o por agenda, ¿no? Después será más por cuestiones de sus propios tiempos. Pero bueno, Mimic es la oportunidad para que vean que hay cucarachones crecidísimos y que en esto no es Hombres de Negro. Hay otras posibilidades porque tremendo cucarachón se puso sentimental. Sí, eso es Hombres de Negro, pero esto es Mimic. Y es muy interesante cómo te vuela la imaginación en estos experimentos de jugar a ser Dios. ¿Como quién? Como Víctor Frankenstein, desde la novela de Mary Shelley y desde el cine también clásico que ya veía Guillermo del Toro y que lo inspira. Esas películas clásicas de La novia de Frankenstein y demás, de Universal, que son parte fundamental de su vida y de su obra. Pero entonces llegó la síntesis maestra de su cine íntimo. El laberinto del fauno de 2006 es la fusión perfecta de su vida y de su arte, porque está ambientada en la España franquista del 44 y la película es un manifiesto antifascista, donde su tesis central se expresa con brutal claridad. Donde su tesis principal se expone, se expresa con una brutal claridad. Si no había quedado claro que los monstruos verdaderos que retrata Guillermo del Toro no son los espeluznantes acá o los que son así bien cabrones, que son insectos o el fauno o lo que sea, no, los verdaderos pinches monstruos son los humanos. Y en este caso tenemos al capitán Vidal y frente a él, frente a este hombre que representa sí el fascismo, sí la cuestión del franquismo en su origen, ¿no? En su momento de efervescencia para dominarlo todo, a mediados de los años 40, creo que podemos ver aún así a un personaje que tiene fragilidad, incluso siendo el mayor villano de esta película. ¿Cuál es esa fragilidad? Su propia familia, porque se casa con la mamá de la protagonista, se acerca a ella, ¿no? Se reencuentran, ¿no? También hay manejos de como una especie de seguimiento, ¿no? Después de que muere el esposo de ella es viuda y entonces él toma, digamos, control de ella en todo esto, pero lo importante es que frente a él está la rebeldía consciente de Ofelia, sí, una niña. También aquí por excelencia tenemos a la niña como la rebeldía, la curiosidad, la inserción en otras posibilidades de la realidad. Esta película fue un éxito crítico arrollador que, aunque no ganó ninguno de los 6 premios Óscares para los que fue nominada, que ya sabemos que aquí los premios nos valen verga, pero ahí sí debió haber ganado, pero bueno, el mundo de premios son una pinche pendejada, sí terminó consagrando a Guillermo del Toro y a esta propia película como fundamental del cine moderno. Tanto así, como ya lo mencionamos y lo redondeamos un poco en la segunda parte de Björk, cuando mencionábamos que también esta propia película, ¿no? El laberinto del fauno conmovió a Björk de tal manera que llevó a hacer la música muy interesante, pero también muy rara, ¿no? Entonces, a tales potencias llega esta película con influencias en artistas ya muy sólidos dentro de la música, como Björk. Pero el verdadero triunfo de esta película fue catártico, exorcizar sus demonios utilizando el contexto histórico de España como un espejo
de las brutalidades que lo alejaron de México, que siguen siendo algo muy propio, como decíamos hace un momento, sobre América hispana, ¿no? América latina. Y aquí sale a relucir uno de sus actores insignias también, que muchas veces no le vemos la cara porque tiene maquillaje, tiene prostéticos, es Doug Jones, actor fetiche para criaturas. Da vida al fauno y al hombre pálido también en esta película. Las dos criaturas más extraordinarias de esta película, el fauno y el hombre pálido, y esa amenaza latente que está soñando, pero si te comes el pastel, si te comes las uvas, se despierta para perseguirte, para comerte a ti. Recuerda mucho a Alicia en el País de las Maravillas también, por supuesto, pero llevado a un propio universo, ¿no? Al universo del laberinto del fauno. Y este actor, Doug Jones, es alguien que seguirá repitiendo. Sí, Doug Jones es uno de esos grandes personajes, actores, que nos da la posibilidad de que el cuerpo también es lugar de actuación. Siempre es una realidad, ¿no? No siempre es la voz, no siempre es no siempre es la impostación de la voz, no solo es siempre el rostro, sino también el cuerpo completo. Y es muy interesante, Guillermo del Toro una y otra vez, cuando tiene la oportunidad le preguntan, le dicen, ¿qué onda con Doug Jones? Él dice, yo he conocido muchos, pues sí, intérpretes del cuerpo, ¿no? Acróbatas que se han ofrecido a trabajar conmigo, que yo les he visto para ver cómo es su audición y demás, pero lo único, hasta este momento, después habrá otro que mencionaré, que lo logra todo, no solo como intérprete, sino como actor corporal, de que te crees esa realidad palpable, que es una criatura que no existe hasta que él lo actúa, es Doug Jones. Así que es muy interesante reivindicar también el cuerpo como un lugar de posibilidad absoluta de interpretación, sí, pero también actuación viva, monstruosa, poderosa de Doug Jones. Parece que estoy vendiendo un programa. ¡Comprarlo ya! Y entonces este actor fetiche da vida al fauno, sí, y al hombre pálido, y así cumple Guillermo del Toro finalmente el pacto de ese niño en Guadalajara que le dijo a los monstruos, yo te voy a llevar a la pantalla, yo te voy a llevar a la realidad, yo estoy aliado contigo, mi brother monstruoso. Y aquí tenemos ese fauno que tanto al principio le sorprendió, lo atormentó un tantito, pero que siempre fue su amigo en cuanto hicieron el pacto Guillermo del Torito y el fauno directamente en su cuarto, ¿no? Entonces entender eso es muy significativo. Este niño cumple sus pactos, hace realidad los monstruos en sus películas. Y sí, ciertamente, eso fue el cine íntimo de Guillermo del Toro hasta el momento, pero también está la obra espectacular de Guillermo del Toro, el maestro de la imaginación. Estamos hablando de Blade 2, de Hellboy, también de Pacific Rim, de La Cumbre Escarlata y también del Callejón de las Almas Perdidas. Todo este paquetazo que orbita alrededor de cuál película, ahorita lo veremos. La primera es Blade 2. Él no llega con la primera película, allá todo estaba planteado, pero Guillermo del Toro es un híbrido y este polo creativo exige expresión monumental, también lo espectacular. Su cine espectacular es el de un maestro que despliega su imaginación en pantallas gigantes, pero no va a traicionar sus temas auténticos cardinales. Entonces, Blade 2, lo decíamos, su entrada en el mainstream de Hollywood llega en el 2002 con esta secuela. Toma un personaje de vampiro humano, como lo es Blade, desde la primera película, que combatía a los vampiros, quiere defender a los humanos. Todo eso está muy bien, pero Guillermo del Toro dice, no puede ser. Si yo fuera quien dirigiera Blade, yo no le permitiría estar matando vampiros, los dejaría estar viviendo y que chingue su madre la humanidad. Pero cuando llega la realidad de hacer la película 2, lo contratan, se logra el convenio, él dice, bueno, matemos a otros personajes, a otros enemigos. Son los Reapers, una raza de super vampiros, ¿no? Es la evolución de los vampiros, con una boca inferior retráctil, ¿no? Que se proyecta ahí como 3-4 bandas. Un diseño monstruoso, puramente del sello personal de Guillermo del Toro. Y aquí está perfeccionando coreografía, ¿no? Que hace Wesley Snipes, ¿no? El protagonista, por supuesto, Blade, y su gusto también, por lo tanto, que se proyecta de Guillermo del Toro por lo biológicamente grotesco que estamos viendo aquí en pantalla, ¿no? ¿Qué es esa bocota? ¡Ay, bocón! ¿Qué está pasando ahí, no? Ya cállate. Buenas noches, caballero. Esta película, Blade 2, es sí una secuela, también es una trilogía. Guillermo del Toro solo está en la película del medio, pero es muy importante ver cómo le da esa proyección extra de que los vampiros pues no tienen que estarse matando, ¿no? No totalmente...
No solamente a los vampiros se debe de matar, también hay otros vampiros que pueden amenazar a los propios vampiros y entonces todo se vuelve más policromático, más de 3 niveles, no más de confusión, más de quién está diciendo la verdad y demás. Y también en esta película tenemos los efectos especiales de los 2000, ¿no? Que tenían una profundidad como de plastilina, pero que al mismo tiempo decías, wow, las cosas son muy rápidas, hay música techno, ¿no? Eso también está interesante. Y también, por supuesto, sale Ron Perlman, ¿no? Su otro artista apasionado, ¿no? Un actor cercanísimo, tanto así como lo comentábamos en el episodio de Sofía Coppola, ¿no? Que tenía a Bill Murray, ¿no? Una de sus más grandes musas, junto con Kristen Dunst, ¿no? También su actriz insignia. Pero en el caso de Guillermo del Toro, aquí tenemos también a Ron Perlman participando como un vampiro que le echa muchos feos ojos a Blade, ¿no? Quiere aniquilarlo, pero termina teniendo la vuelta de tuerca porque Blade siempre logra matar al vampiro que está en su contra, y los que no, pues también los termina aniquilando, como en la escena final de la película. Creías que me había olvidado de ti, pendejo, pues aquí estás, ¿no? Soy y le dan una su madre. verdadera riata. Entonces, si ustedes recuerdan a los vampiros, también está Blade, también está la oportunidad de este hombre mitad vampiro, mitad hombre. De este protagonista mitad vampiro, mitad hombre, que tiene la particularidad maravillosa de que puede caminar durante el día, por eso es el diurno en español, pero también es el day walker, ¿no? Aquel que camina, donde el sol todavía toca el caminante piso, del sol. Él es el que se realiza, ¿no? Es como Skywalker, este es el day walker, ¿no? El que sigue vivo aunque le toque el sol, no le vale verga no ponerse protección solar, él está matando vampiros porque sobrevive al día y a la noche. Y Blade le abrió las puertas de par en par a Guillermo del Toro para realizar una gran saga de superhéroes, de incluso antihéroes, algunos dirán. Hellboy y Hellboy 2. Hellboy 1 es del 2004 y Hellboy 2 del 2008. La segunda tiene el subtítulo de El Ejército Dorado, porque se van a más enemigos, a más campos, a más cuestiones apasionadas de un brillo extraordinario que tiene el oro en la pantalla, que Guillermo del Toro también tiene un manejo espectacular de los colores. Tiene muy claro, por ejemplo, el verde puede invocar algo, el azul también, pero el rojo está por su cuenta. El rojo es la conexión entre fantasía y realidad. También lo dijo en El Laberinto del Fauno, también lo hace aquí en esta misma película. ¿Cómo son los protagonistas? ¿Qué tenemos ahí de colores? Tenemos ahí a Ab Sapiens, ¿no? El hombre pez. ¿De qué color es? Azulado, verdoso. Tenemos en medio a Hellboy. ¿De qué color es? Rojito. La conexión entre lo sobrenatural y lo humano. Y de ahí tenemos a la protagonista también, a esa mujer de fuego. ¿Qué colores tiene? Fuego, el amarillo y al mismo tiempo una presencia de colores, digamos, rebajados, ¿no? En las cuestiones oscuras, ¿no? De saturación de color, pero que todo está bien enmarcado en la niebla. Esto es Hellboy, pero también Hellboy tiene, ya lo saben, a Ron Perlman como su actor fetiche absoluto. Ahí está el medio. Él es Hellboy y nadie más va a ser Hellboy como nadie. Y nadie más va a ser Hellboy como lo hizo Ron Perlman con Guillermo del Toro. Hay que entenderlo. Aunque ya recrearon 2 veces Hellboy, sigue saliendo de la chingada si no está Guillermo del Toro. Eso es muy simple y muy directo. Y es cierto, yo vi las otras, están de la verga. Entonces, Ron Perlman, Hellboy, se vuelve un demonio amante de los gatos, las cervezas y también de la coprotagonista, el interés romántico, esa mujer de fuego, pero que también tiene muchos traumas que soñar le lleva a veces a explotar de pasión y por lo tanto de fuego. Aquí el simbolismo absoluto una vez más en las películas de Guillermo del Toro. Y aquí tenemos, claro que sí, en estas 2 películas una oda a los inadaptados, una exhibición desbordante de diseños de criaturas, ¿no? Ab Sapiens, ¿no? El hombre pescarito de esta película, las mismas proyecciones de los poderes de ella, sus propios cuernos, ¿no? De Hellboy siendo un niño en la primera película, la muerte totalmente honorable pero desgarradora de su propio padre, y sobre todo, una escena que yo siempre llevo en mi corazón, es esa escena de la primera película, cuando está Hellboy en el techo de un lugar cualquiera, enfrentando la realidad de que su chica está teniendo una salida, una cita con el nuevo chico de la empresa ahí de agentes secretos, de los monstruos y que arreglan las cosas de las sombras. Está saliendo con Lupita. Y eso le lleva a Hellboy a estar en un techo. ¿Y quién se encuentra con Hellboy? Un niño. Guillermo del Toro, la inocencia de los niños no son puros, también son perversos, también se ríen, también pueden llegar a ser bullies, también pueden no tener claro que pueden violentar a otros niños,
Pero la convivencia, la plática que tienen aquí termina dando un vuelco. El niño le da consejos a Hellboy sobre sus sentimientos, sobre ve y dile lo que sientes, chico, no te limites, por favor, eres Hellboy, estás aquí, tú eres cabrón, tú eres chingón, yo te admiro, cómo te limitas así, quieres unas galletitas. O sea, esa escena es un abrazo completamente directo a tu corazón, no a tus pulmones, a tu realidad, desde mi perspectiva. Entonces, es lo que más rescato, entre otras cosas muy potentes de Hellboy, pero de lo entrañable, ¿no? Incluso en películas de superhéroes, ¿no? También se puede hacer eso, no todo tiene que ser así como, no manches, proyecto mis músculos. Aviento mi escudo, te doy la madre. Y soy Superman y soy un pendejo, y así, pues, vale madre. Tenemos algo también más intenso, más auténtico. El apasionamiento que tiene por los gatitos, ¿no? Hellboy. Esa maraña que siempre lo está rodeando en su habitación, ¿no? La relación, una vez más estamos viendo, complicada con su propio padre, ¿no? Que lo rescata ahí de los Asis, ¿no? Entonces, Hellboy es una posibilidad muy buena. E incluso Ron Perlman ha dicho, yo solo volvería a tomar ese papel si está Guillermo del Toro dirigiendo el barco. Entonces, Ron Perlman, Guillermo del Toro tienen toda la razón. Las otras películas que han salido, ya lo dije, lo voy a volver a decir, de Hellboy, la verdad es que una puta basura. Son algo muy, digamos, mediocre, ¿no? ¿Quién dijo eso? Frente a las dos que hizo Guillermo del Toro y Ron Perlman, ¿no? No dejen de aprovechar la oportunidad. Está ahí los mecanismos de los relojes, de la buena proyección de una película, de contrastes, de violencia, pero al mismo tiempo una pasión muy inocente del propio Hellboy. Es como un adolescente, pero con una potencia de liberar el infierno en la tierra. Es una contradicción absoluta, me maravilla. Y sobre todo esta escena con el niño, quieres unas galletitas, aliviánate. Y ahí viene la noticia de su padre muerto. Y sobre todo este como conflicto que tiene con intentar, de alguna manera... mostrándolo con sus cuernos que están como cortados y que se los... Sí, que siempre se los está limando. Se los ¿no? está limando como... Pues no, yo no sé si se puede interpretar como una cuestión de negar tu propia identidad, sino también un poco rechazar esta forma que se te es dada, ¿no? Yo creo que más que rechazar tu identidad es negar la función que te han querido dar, ¿no? Exactamente. Es asumir quién quieres ser. Y también es un mensaje muy claro en las películas lo que yo quería decir, de Guillermo del Toro, ¿no? Me encanta la entraña que es... Sí, él es un niño del infierno. Él tendría que desatar el apocalipsis. Pero también puede decidir que si tiene un padre, claro, siente amor, tiene amigos, hay gatos, puede realizarse como un agente secreto en todo esto de lo paranormal, de lo sobrenatural. Puede decidir su camino. Claro. Así que Guillermo del Toro, Ron Perlman, Hellboy, los quiero mucho, sobre todo por esta escena, siempre la llevo en el corazón, siempre muy cerquita, como Cristian Castro Tull, que tiene su tatuaje ahí de una herramienta en la cola o en la espalda, no me acuerdo, pero no me importa. Lo importante es que Hellboy existe y es Guillermo del Toro en estas dos películas. La segunda es una continuación, se vuelve más aventuras, no se proyecta un ejército así, pero lo interesante es el fundamento rojo potente de la familia, ¿no? A lo mejor es la familia, chico, ¿no? Diría Toretto, pero ¿qué es la familia que decide? Aunque hablaste como Tony Montana. Hannah Montana. Entonces, básicamente, Hellboy 1 y 2 es la representación, la prueba de que puede hacer cine Guillermo del Toro blockbuster con corazón y la mirada de un autor auténtico mexicano, de sangre caliente, ¿no? De aquí de Guadalajara. Pero muchos dicen, y otros tantos no, hay mucho debate, que la cúspide de sus blockbusters, ¿no? De sus películas espectaculares, por lo menos visualmente sí es muy defendible esa postura. Este pico, este quiebre de lo más absoluto del espectáculo, de qué pueda pasar en la pantalla, es Titanes del Pacífico, de 2013. Con un presupuesto de nada más y nada menos que 190 millones, que es muchísimo más que todas las películas anteriores. Por ejemplo, Cronos tenía 19 millones, pero de pesos, ¿no? Entonces, creo que aquí tenemos claro que había mucho más dinero en juego. Y aún así, es una declaración de principios de lo que tiene que significar el espectáculo en la pantalla. Aquí voy a hacer un paréntesis. Guillermo del Toro es un enamorado de escribir con la lluvia sonando a sus espaldas, fuera de casa, ¿no? En ese momento de infraleve, de melancolía infraleve. Vean nuestro episodio de Marcel Duchamp para entender lo infraleve como un concepto completamente real y poderoso del arte. Como un brother, un concepto. Y esto es para Guillermo del Toro una realidad. Tanto así que en el momento que pudo, directamente en su casa, ambientó todo para hacer una realidad muy ficcional, pero siempre llueve cuando él quiere escribir, porque acondicionó un cuarto
de lluvia. Hay sonido surround, ¿no? Un home theater que le llaman, ¿no? Un sonido en casa completo y proyecciones de la más potente difuminación, así de que te invade que completamente pasa un camión de lluvia. basura ahí cuando está escribiendo Guillermo del Toro. Pero la lluvia es potente y es real, aunque es ficción también para él escribir. Y lo dijo porque aquí en Titanes del Pacífico muchas de las secuencias que hay de los combates de los mechas, de los kaijus, ¿no? De estos robotsotes, ¿no? De estos monstruosos japoneses típicos, ¿no? Que también Guillermo del Toro ha dicho que son como alebrijes de ese lado del mundo con influencia de México porque él lo hace. Es muy interesante todo esto, pero la lluvia es una posibilidad de escritura, de representación, y él siempre termina rematando esta idea de la lluvia. La lluvia, brother, la lluvia aquí, en una grabación, si aquí estuviera lloviendo, ya sería interesante el podcast. Porque la lluvia ya es movimiento, es concreción, es un verbo en acción. Y lo que quiero decir muy puntualmente, ya en cuanto a los personajes, la historia de Pacific Rim, ¿no? Titanes del Pacífico, también esta película tuvo una secuela, pero ya no está Guillermo del Toro como director, solo es productor ejecutivo porque él tuvo las ideas y demás. Lo importante es la primera, es que la protagonista, ¿no? Esta chica es vista inofensivamente, ¿no? Completamente dejada de defenderse cuando es una niña, justamente en las primeras secuencias de la película, y está a punto de perder la vida y tiene que aprender a confiar en estos mechas, ¿no? En estos robots que a fuerza, por esto de hemisferio derecho, hemisferio izquierdo de nuestra propia constitución, se replica en los robots. Entonces un operario tiene que ser del lado izquierdo y un operario tiene que ser del lado derecho. Entonces, a huevo, en esta película, tienes que confiar en tu compañero de robot. Y es muy difícil porque el que la acompaña a esta niña que crece y termina colocándose como una de las cooperadoras de estos robots es un hijo de puta que solamente confía en él mismo, ¿no? Ni siquiera en él mismo en algunos momentos de la película, ¿no? Aquí también sale Idris Elba, ¿no? Otro de esos grandes actores que muchos dicen quién es, pero al mismo tiempo dicen, claro, es un gran actor, ¿no? Porque también salió un Thor, pero en otras cuestiones más dramáticas y también es muy divertido y un caballero. Pero lo importante es, hay una niña al principio de la película que crece y sigue siendo una niña indefensa que tiene que aprender a confiar. Si a ustedes no les gusta la cuestión de ciencia ficción y los robots y los mechas y esta presentación de los kaijus que llegan e invaden como alebrijes del Pacífico, ¿no? Que intentan violentar al mundo, lo importante es que aquí hay un aprendizaje de confianza, de entrega, de trabajo en equipo, que solo con la visión potentísima robótica de Cyborg, emocional de Guillermo del Toro, Pinocho y Frankenstein también aquí están codificados, se hacen posibles gracias a esa magia de Guillermo del Toro. Pero pasamos a uno de sus thrillers góticos, ¿no? Esta película, La Cumbre Escarlata, Crimson Peak, en su original en inglés, tuvo la lamentable situación de que le invirtieron un chingo de dinero, ¿no? También es una gran producción de Hollywood y la vendieron con su marketing, ¿no? Con su publicidad como una historia de terror que te hará hacerte popó los propios pantalones. Pero ustedes, si ven esta película, como si ustedes se dan esta oportunidad, quiero decir, se darán cuenta, al igual que cualquier espectador, que es una película gótica. Es una película como novela del más puro romanticismo, pero le da un vuelco. Aquí tenemos, como sucede en estas historias apasionadas, como de Mary Shelley, ¿no? Como de estos grandes autores, como Lord Byron, como Percy Shelley, también el esposo de Mary Shelley, en sus poemas, que toca un tema difícil. Sabemos que desde Radio Locura los spoilers no significan una imposibilidad para disfrutar, sino una invitación más certera, más artera, algunos dirían. Lo voy a decir tajantemente, en esta película hay incesto. Y lo interesante es que también en las novelas góticas, en las historias clásicas, existe este fenómeno de el incesto. En la cuestión de tiempos de Mary Shelley, ¿no? Se reprimía muchísimo cualquier expresión de sexualidad. Entonces, muchos de los primeros descubrimientos o deseos, ¿no? Fantasías, se lograban en estas obras con propios familiares o personas que adoptaban, ¿no? En estas familias que se desmoronaban, la tuberculosis y demás. Y lo que trato de decir es que aquí tenemos, sí, a Tom Hiddleston, ¿no? Tenemos a Loki mismo protagonizando y encarnando a un personaje que significa, sí, seductor, pero seductor también de su hermana, y seductor en el tiempo. Es como una especie de fantasma
que ha logrado sobrevivir a lo largo de varios años, ¿no? Engañando a mujeres. ¿Y quién es la que opera estas máquinas de engaño? Es su hermana, ¿no? Jessica Chastain, ¿no? Es la actriz que por supuesto luce muy bien como villana en esta película, pero también como una hermana que se desmiente a sí misma en querer a su hermano, pero al mismo tiempo, hay que decirlo así, siendo niños, ellos fueron abusados y dejados a su suerte por parte de sus padres, y ellos eran los únicos que tenían como apoyo entre sí, ¿no? Los hermanos se apoyaban, pero llegaron a tal punto que en su descubrimiento, en su florecimiento de sexualidad, transgredieron esa regla instaurada por muchas sociedades. Florecieron de más, digamos. Entonces, básicamente, si ven esta película, también, además de ver este plot cabrón del incesto, estarán viendo actuaciones muy cabronas. Premier. Que están cercanas a la representación de, sí, esta es una historia clásica que tiene otro quiebre romántico, varios quiebres románticos, pero también tiene fantasmas, espectros que nunca se van. Este es uno más de los ejemplos de Guillermo del Toro para representar fantasmas. ¿Con quién? Con Tom Hiddleston, sí, Jessica Chastain y la protagonista misma, pero también tenemos a Duke Jones apareciendo una vez más, ese gran actor del cuerpo, posibilitando que se pone prostéticos, ¿no? Se maquilla de pies a cabeza de fantasmas, de espectros, y que ciertamente no es el único actor que lo hace en esta película. También hay otro que se llama Javier Totek, si no recuerdo mal la pronunciación. Es un actor que tiene un síndrome, ¿no? Tiene una condición física que lo hace ver muy delgado, con proyecciones muy prolongadas, valga la repetición de sonidos de sus extremidades, y que también hace personajes como este que estamos viendo, ¿no? Creo que es muy interesante ver ese otro lado de los freaks, ¿no? Lo que se ha visto como normalmente de circos, ¿no? Y demás, del cuerpo como algo grotesco, pero muy, muy entrañable al mismo tiempo. Aquí tenemos a Javier Totek representando a una de esas mujeres que engañaron a los hermanos en esta película. Creo que aquí reside lo más valioso de la película, el rojo vivo de los fantasmas que no se van, también las presencias culpables, ¿no? De abandono en esta casa, que es la Cumbre Escarlata. No les voy a agotar el tiempo diciéndoles de qué trata, porque es Cumbre Escarlata, pero básicamente hay arena roja debajo de esa casa y por lo tanto se inunda de esa arena roja, pero también son los espectros, son los fantasmas, es el incesto. Es muy interesante si lo ves como símbolos de novela gótica, de romanticismo llevado a la realidad por Guillermo del Toro. Aquí también con vestido, hay varios fantasmas en esta realidad que vuelven, ¿no? Se enfrentan a los protagonistas de la película. Y por supuesto, aunque esta película no es de espantos así como El Conjuro o cosas así más violentas de el jumpscare, ay güey, qué pedo, ¿no? Me asusté, ay güey, me asusté. Ya salió el diablo. Pero sí hay una escena que es en el corredor de esta casa donde sale una proyección que persigue a la protagonista. Y realmente, si ustedes lo ven de noche, se van a sacar de onda, porque verdaderamente sí sientes cosquillitas ahí porque está muy, muy inmersiva la sensación de persecución. Entonces, eso es por un lado, y también con otra fantasma que es la mamá de la protagonista, brutales. Entonces, si quieren ver las posibilidades de lo gótico, de lo que se queda en las casas embrujadas, de la posibilidad de la ambición que representa Tom Hiddleston y su hermana en un refugio medio trastornado, ¿cómo se dice? Transfigurado del apoyo fraterno, vean La Cumbre Escarlata. O no, si no les gusta nada de eso, pues no la vean, ¿no? Pero además del cine espectacular que fue el cuento de hadas gótico de La Cumbre Escarlata, también está una de las últimas películas, de hecho la última que hasta el momento de la publicación de este video está disponible para ver, o más o menos, de Guillermo del Toro, es la novela hecha película de cine negro, ¿no? Es El Callejón de las Armas Perdidas del 2021. Una inmersión en el noir más cruel y moralmente oscuro. Su única película, tal cual, explícitamente, sin un niño como protagonista o coprotagonista, pero donde la figura paterna tóxica y arrastrando con ciertos hábitos y vicios y también negaciones del hijo protagonista, se vuelve el motor de la trama. Aquí tenemos a Bradley Cooper como el protagonista, a Rooney Mara también como la coprotagonista, y por supuesto la actuación espectacular que siempre lo logra de Cate Blanchett, primerísima actriz. Siempre que sale en una película, aunque la película tenga los peores manejos, ella
lo Sí, logra no de mames. manera auténtica. Es muy interesante, un comentario, digamos, como paralelo a toda esta película, que sigue el desarrollo de Bradley Cooper en su carrera como un hombre que quiere consolidarse como un oscarizable, no volverse una especie de Denzel Washington o una especie de Tom Hanks que logra el reconocimiento de las familias de México, del mundo, ¿no? Y de la academia. Él lo ha hecho con otras películas como Maestro, ¿no? Donde representa a Leonard Bernstein, ¿no? Este gran director de orquesta. Pero volviendo a esta película, lo interesante sucede en estas triangulaciones de creerse las propias mentiras que estás haciendo como espectáculo. Él empieza la película quemando una casa y abandona ese lugar. Se une al circo y ahí está William Dafoe, también un excelente actor. Y El Duende Verde. él es el dueño de esta realidad del circo y aprisiona a personajes abandonados, ¿no? Como borrachos en la calle, ¿no? Abandonados en los hospitales, que todavía pueden seguir vivos, pero trastornados. Va a trastornar más, ¿no? William Dafoe, y le enseña a Bradley Cooper, no, estos son los geeks, ¿no? Son los freaks, que diríamos en otras palabras, los raros, ¿no? Los que se señalan que terminan comiéndole el pescuezo a una gallina viva, ¿no? Y ese es el espectáculo, paga tus dólares, ¿no? Paga tus centavos de dólar. Y esto es el primer planteamiento, y Bradley Cooper empieza a aprender que el espectáculo puede manejarse con esos trucos de mago, ¿no? De mentalista, y se terminan creyendo su propia mentira, que es lo que le advierte otra figura paterna en esta propia película. Se termina yendo de figura paterna en figura paterna, se enfrenta a Cate Blanchett como una psicoanalista que intenta verlo de cerca y en él descubrir un estupendo caso de estudio, ¿no? Muy psicoanalítico de la época. Son los años, digamos, más o menos 30, 40 en esta película, es cine negro, ¿no? Es la Segunda Guerra Mundial y en Estados Unidos que se está pudriendo por dentro, ¿no? En todo esto del poder y creer más y creerte tu propia mentira. El manejo de cámaras en esta película, igual que en todas las anteriores, es magnífico. Una serie de reflejos, de engaños, lo están viendo en la pantalla, propiamente espejos, proyecciones de luz. Es un trabajo extraordinario y muchos dicen que es un poco desaprovechado porque esta película no es tan pegadora, tan fantástica, desde luego que es para nada fantástico, sino que más bien es psicológico en todo lo que está pasando en esta película. Y de nuevo, Cate Blanchett logra darle un twist a la mitad de la película y darle un cierre frenético en la recta final de la película. Creo que es una de sus mejores actuaciones, como siempre con Cate Blanchett, y pues si a ustedes les gusta el trabajo de esta gran actriz, es una oportunidad más para ver cómo logra robarse toda la cámara cada vez que sale en pantalla. Pero si El laberinto del fauno fue su catarsis del exilio, y muy rebelde por cierto, La forma del agua es la culminación de toda su filosofía de trabajo. El amor en la forma del agua es el acto de rebeldía supremo. Es la obra que perfecciona su obsesión por los monstruos con alma, con corazón, aunque no se note, aunque tengan coraza, aunque sean unos dioses recuperados del Amazonas, pero que al mismo tiempo son lastimados, ¿no? Por el gobierno de Estados Unidos por manejos horribles, pero que también hay espías o dobles espías rusos que intentan salvarlo porque creen en la ciencia y los análisis, y al mismo tiempo hay una persona que es la protagonista que se enamora de esta bestia, Dios, un hombre pez. Ambientada entonces en la paranoia de la Guerra Fría, ¿no? Estamos hablando de tiempos, digamos, 1930 y tantos. Es otro periodo de autoridad deshumanizante en el siglo XX. La película proclama que el amor verdadero no conoce barreras ni de especie, ni de origen, ni de clase, ni de constitución biológica, ni de si te secuestran desde el Amazonas y te llevan hasta Estados Unidos, ni si tú trabajas ahí, que es lo que hace la protagonista, limpiando los pisos, ¿no? Esta criatura anfibia, este Dios, este enamorado, este incomprendido, también una persona sin voz, se reconoce en esta persona, la protagonista que limpia los pisos, ¿no? Que asea junto con su amiga, ¿no? Pero que comparten algo que es indudablemente único. Por un lado, que son personajes subalternos, ¿no? Alternidades totales, y que al mismo tiempo los dos no tienen voz. Ella es muda y él no puede comunicarse con el habla, porque es una criatura, es un monstruo. Y por medio de regalarle huevos cocidos, por medio de compartirle música, terminan teniendo una relación tan cercana y que ella se anima a rescatarlo en compañía de su amigo que vive encima de donde ella vive, ¿no? En el departamento de arriba o a un lado, depende de cómo lo veas en la película.
y que terminan remontando la libertad de él antes de que lo aniquilen, ¿no? Que se deshagan de él. Aquí la persona que más sufre en esta película, hay que decirlo, es el científico, que es un doble agente soviético en Estados Unidos, que él cree en la ciencia y en el estudio y que no hay que matar a los objetos o a los sujetos de estudio, en este caso, y él termina siendo torturado por el maldito hijo de puta que es el villano de esta película, pero que también es frágil. Aquí todo se combina, lo que logró en El laberinto del fauno con mucho menos presupuesto, pero que Guillermo del Toro ha dicho, básicamente teníamos el mismo dinero, nomás que pasó el tiempo, nos concedieron el mismo monto económico, pero pasó el tiempo, entonces parece que es menos o es más, pero bueno, lo logramos. Y con toda esta potencia que termina reflejándonos incluso una escena donde el monstruo y ella bailan, se consolidan en una especie de película de época. ¿De qué época? Cuando todavía el cine era blanco y negro. Bailan y ella puede cantar en esta parte de la película, una muda enamorada de una criatura anfibia. Súper que simbólico. terminan en un musical. Dentro de esta película es, ahora sí que efectivamente me capturaste, es cine, ¿no? Y otra de las grandes escenas también es cuando él se escapa después de que lo rescatan, ¿no? De las instalaciones del gobierno, de la NASA, terminan en la casa de ella y él se escapa, ¿no? La criatura, y abajo de donde viven ella y su vecino hay un cine en decadencia, casi no va gente. Entonces se escapa esta criatura y lo terminan encontrando en el cine y efectivamente una vez más me atrapaste, es cine, porque está este dios pez viendo esa pantalla grandísima, por cierto, y dices, por esto vale la pena que Por se fin realicen puedo las ver el películas. Chavo del 8 en pantalla grande. Y esta criatura anfibia otra vez es encarnada por ¿quién más? Por Duke Jones. Y es la última, the ultimate y más pura encarnación de lo que Guillermo del Toro ha dicho una y otra vez como un credo auténtico de creatividad. Sus monstruos son los santos patronos de nuestra imperfección. Es muy interesante ver todo el mundo al revés que tiene Guillermo del Toro y nos los dice en sus conferencias, nos los dice en cualquier entrevista donde salga el tema. Si tienes un defecto, solamente es una virtud que no se ha sabido mirar, que no se ha sabido explotar. Obviamente se está refiriendo en cuestiones de creatividad, de realización. También si eres una pésima persona o eres indeseable, pues también puedes manipularte a ti mismo para cambiar, ¿no? Pero eso se refiere a las posibilidades de expresarte, ¿no? De realizarte como artista, aunque no seas necesariamente un cineasta, puede ser una expresión auténtica de tu día a día, de lo que tú eres, ¿no? Y los monstruos en esta película son los de siempre. El hombre de autoridad abusiva, aquí se llama Strickland, y comparte paralelismos con el comandante de El laberinto del fauno y con todas estas instituciones que tienen personajes que son recalcitrantes, que no saben ver más allá, que están ciegos, y aunque Están todos dos pendejos. tengan la claridad de tener los recursos, no saben entender la empatía, el reconocimiento. Por eso Guillermo del Toro llega a decir, el amor no necesita transformación. Y en esta película está claro, el amor necesita aceptación. El actor fetiche de Guillermo del Toro, Ron Perlman, que salió en Cronos, en Blade 2 y en Hellboy, por ejemplo, no forma parte de esta película, lo que marca una deliberada separación de esta familia que ha estado formando, y aún así lo logró Guillermo del Toro, ¿no? No siempre tiene que estar un actor para que saques buenas películas, también eso es muy interesante a pesar de todo. La película le valió el Oscar a la mejor película, al mejor director, y corona su carrera. Eso es lo más interesante, sí, de decir que logró por fin los que merecían El laberinto del fauno, aquí se los dieron, y es la síntesis perfecta de su hibridez de Guillermo del Toro. Combina la historia íntima del laberinto contada con la espectacularidad emocional que representa en Titanes del Pacífico. La forma del agua probablemente es, junto con El laberinto del fauno, la mejor manera de entrarle a Guillermo del Toro, aunque puedes también entrarle, por ejemplo, con El espinazo del diablo o con Hellboy, si te gusta más las aventuras, ¿no? El misterio o la intriga de los fantasmas en el otro caso. Y hay que decirlo que también Guillermo del Toro tiene su carrera marcada por un camino que no recorrió, tiene muchos guiones que no han sido concretados en película, entre ellos en las montañas de la locura de Lovecraft, que por eso siempre a partir de la creación de esos guiones y de las especulaciones de realizar maquetas y demás, carga un anillo que dice, hasta que yo no haga esta película no me voy a quitar este anillo, igual y me muero y nunca me lo quito, o igual lo hacemos mañana, ¿no? Pero ya está todo planteado y cancelaron el proyecto. Les dijo a su equipo de trabajo, esto fue entrenamiento, chicos, lo hicimos muy bien, a la próxima lo haremos mejor, nada se pierde,
todo sigue empleándose de recursos que estamos aprendiendo al realizar estos proyectos mientras tanto. También estuvo a punto de dirigir Thor, ¿no? Una versión, digamos, muy única, que hubiera sido con su sello. Por supuesto, no mames, También imagínate. estuvo cerca de dirigir Wolverine, ¿no? Estuvo en pláticas para eso. Incluso una película de Drácula, él trabajó como productor y como, digamos, consejero creativo, y sí iba a dirigir, pero rechazó eso porque iba a empezar a hacer otra película, ¿no? La del Callejón de las Almas Rotas, de las Almas Perdidas. Y bueno, aún así salió la película y es Drácula y dijo, está perfecta, me encanta, ¿no? El capítulo 7 de la novela está perfecto, aquí lo retrataron. También hubo incluso muchos adelantos de que él pudo haber hecho un spin-off, ¿no? Una historia derivada de Star Wars que sería como Jabba the Hutt llegó a ser pues capo, ¿no? De cierta parte del universo dentro de las películas de Star Wars, y sí la tenía bien desarrollada, y hasta dijo podría ser como una especie de padrino del espacio o algo así, pero se canceló y valió madre. También por ahí chequé que estuvo cerca de haber dirigido el 7º episodio de Star Wars, ¿no? La de El despertar de la fuerza, pero bueno, él decidió otras cosas y también su agenda y también otros proyectos. Entre otros que rechazó fue Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Se la ofrecieron a él y él dijo, no, la neta no, yo quiero ser Hellboy, ¿no? Y se arregló el paquete con Hellboy y él le dijo explícitamente, oye, Cuarón, estaría muy bien que dirigieras esta peliculita, ¿no? De este mago, ¿no? Estaría muy padre, Y ahí tenemos a Alfonso Cuarón lográndolo. También excelente película. De hecho, probablemente la mejor de todas las de Harry Potter. Porque la hizo Alfonso Cuarón. Porque se quitó del paso. Porque realizar Hellboy, Guillermo del Toro. Entonces, hay conexiones una vez más. De dejar pasar para que otros aprovechen. Estas no elecciones, estos rechazos para dejar pasar, para agarrar otros proyectos que ya tenía años queriéndolos hacer, son también algo que modela su camino. Tanto así como las películas que se ha hecho. Un dato curioso que puede darnos más luz de Guillermo del Toro en este sentido es que él es un completo apasionado de la colección, ¿no? Tiene muchos cachivaches, ha hecho exposiciones de eso, ha permitido que eso se lleve a distintos estados, ¿no? De México y también del mundo. Y es también un momento donde redescubres que él es un apasionado también por lo cotidiano, ¿no? Por las cosas que uno podría decir, pues ya es puta basura, ¿no? Pero él sabe recuperarlo, ¿no? Desde revistas, periódicos, ¿no? Kioscos, incluso que ha recuperado partes mismas de sus propias películas, de otras películas. Ahí también tiene réplicas, por ejemplo, del Hombre Elefante, ¿no? Entonces, creo que es un apasionado y es voraz, se lo dice siempre en todo lo que hace, ¿no? Quiere todas las ideas, quiere todos los cachivaches, quiere todos los recuerdos, pero al mismo tiempo ha aprendido poco a poco a dejar pasar, ¿no? Como estos proyectos que no se han realizado, pero le han enseñado muchísimo. Así que cuando llegamos a Pinocho en 2022, un stop motion que le tardó un chingo en hacer, pero él siempre quiso desde niño porque fue de sus primeras películas, como mencioné al principio, que vio con su mamá. Quería darle un giro, ¿no? Hacerlo muchísimo más auténtico de su manera, hacerlo muchísimo más de madera, como ustedes lo están viendo. Un Geppetto, ¿no? Un padre de Pinocho que perdió a su hijo, digamos, de carne y hueso, y se mete al alcoholismo, ¿no? Y están en medio de la Italia fascista, con Mussolini en el poder. Todo esto es mucho de Guillermo del Toro, es una recreación del Laberinto del Fauno en España, pero llevado a Italia, pero con un stop motion delicadísimo, con unos detalles auténticos, fijándose en que los mismos marionetistas son actores en el momento de estar grabando, y por eso Pinocho y Geppetto y todos los que aparecen en El Grillo y demás tienen fallos incluso en cómo se mueven, porque eso es muchísimo más humano, ¿no? Ser perfecto en tus movimientos, solamente los robots o las marionetas cuando no se cuida la autenticidad que quieres representar. Y él dijo, equivóquense, tropiecen un poco, ¿no? Aléjense un poco, acomódense en las sillas cuando están actuando estas marionetas, y eso también lo pueden ver en cualquier momento cuando ven esta película. Y la frase estelar que viene en esta película es esa que están viendo en la pantalla. Tenemos a un Pinocho en esta Italia fascista entrando en una iglesia preguntándose ¿por qué lo quieren a él y no a mí? Porque los dos son en ese momento personajes de madera, uno crucificado y el otro es un niño ahí en la iglesia. Es muy potente esa imagen, güey. ¿Por qué quieren a ese personaje? Él no sabe que es un dios, él no está asumiendo nada. ¿Por qué lo quieren a él de madera y a mí no, que estoy aquí vivito y coleando literalmente? Tiene ese tipo de representaciones, es una de las imágenes más potentes
También que Pinocho, al volverse el protagonista que nunca envejece en esta película, es una interpretación diferente del cuento original y también del cuento que hizo Disney en su propia película. Pinocho no envejece, entonces al final va viendo cómo caen sus amigos, ¿no? Van viendo cómo mueren y las personas quedan atrás. Eso también es muy cabrón porque creo que Pinocho se ha visto mucho como solamente es soy el niño de verdad, ¿no? Algo así, que incluso en Shrek se ve así, que es una parodia de todo esto, pero le da una potencia existencial de qué es la vida, qué es la muerte, y el mensaje sobre todo esto, que es Pinocho, es buscamos, como dice el grillo, que se entiendan padres imperfectos con hijos imperfectos. Pinocho es esta realidad que le tomó un chingo hacerlo, pero lo logró de una manera verdaderamente profesional, de un stop motion detalladísimo, y literalmente es detalladísimo, ¿no? Entonces, no se pierdan la oportunidad de revisitar, si no han visto Pinocho. Es una experiencia muy emocional, es tocar madera para sentir que estás vivo otra vez y aprender a conciliar una vez más su mensaje de amor en muchas de sus películas. El amor no es transformación. Pinocho no se tiene que volver de carne y hueso, tiene que aceptar a su padre, a su realidad, al paso del tiempo, y esta realidad está grabado en esta escena de la película. ¿Por qué quieren a Cristo de cruz, no? Al Cristo de madera, y no me quieren a mí, que soy un niño que está aquí, aunque tenga esta realidad, esta condición de ébano o la madera que sea, ¿no? Entonces llegamos a este punto con Pinocho como uno de los últimos grandes esfuerzos de animación de Guillermo del Toro. No es la única ocasión, también ha coordinado producciones de Trollhunters, ¿no? De DreamWorks, ¿no? Que es una producción animada también. Ha apoyado muchísimo a primeros directores, como también lo apoyó en su momento Pedro Almodóvar. Si quieren el episodio de Pedro Almodóvar, pónganlo en los comentarios. También es un excelente creativo y un cineasta muy único a su manera. Pero volviendo a Guillermo del Toro, él ha apoyado como productor, y probablemente la película que les quiero recomendar en ese sentido es El Orfanato. Gran película, donde él no es el director, pero sí se ve completamente su apoyo y su sello en la luminosidad que tiene esa película, sí, de reivindicar de nuevo los fantasmas de los niños también en esta película, como en El Espinazo del Diablo, que es suya propia, ¿no? Pero también hay que decir que además de todo esto, sigue en marcha. Y en este mismo año, si están viendo este episodio en el 2025, se va a estrenar en la recta final del año Frankenstein. Por fin va a ser realidad ese otro sueño. Si ya logró Pinocho en su momento, hace no tantos años, va a lograr Frankenstein, que lo está desarrollando con Oscar Isaac, si no me falla la memoria. Aquí lo podemos ver, ¿no? Están primeras imágenes de este trato que Guillermo ha estado diciendo una y otra vez. Yo no quiero creaciones por computadora, yo quiero efectos prácticos, como así originó sus primeras películas, como Necropia, esa primera empresa que le permitió que recibí la llamada de, oigan, ¿cuánto nos cobran por una botarga de pollo? Pero que al mismo tiempo le ¿cuánto el pollo, mi Guillermo? Le posibilitó hacer Cronos, su primera película, y haber llegado ya hasta acá. Cumplió el sueño de hacer Pinocho, su propia versión. Está muy cerca de hacer su propia versión de Frankenstein. Esos dos monstruos fundamentales, híbridos, que son el ping-pong de todo Guillermo del Toro como símbolos. El niño que aprende a aceptar, aunque tiene otra condición. El niño que ve la realidad, que es inocente, pero no es por eso mismo alguien que no tenga perversiones o que no sea, digamos, travieso. Y Frankenstein, que es la criatura, el monstruo que ha sido creado y al mismo tiempo juzgado, ¿no? Llevado a las últimas consecuencias del exilio, de la represión, de juzgar, de ver desde arriba. Y Guillermo del Toro es la conjunción precisamente de eso. Cuando llegue la película de Frankenstein, estará cerrando un círculo así precioso, atravesado por La forma del agua, atravesado por El laberinto del fauno, por El espinazo del diablo y todas las películas que estamos mencionando en este episodio. Y además de esta, también está en producción, en trabajos, otra película de animación que será una basada en un libro que se llama El gigante enterrado. Es una historia que viene desde Oriente, ¿no? Desde la parte asiática. Es también algo muy entrañable de descubrir qué es estas posibilidades de lo magnánimo, ¿no? La emocionalidad más profunda, los recuerdos y la proyección una vez más como Pinocho en la animación, si no recuerdo mal, de stop motion. Entonces, Guillermo del Toro no para, igual que nosotros desde Radio Locura. Es una gran inspiración. Es una gran inspiración, no solo para nosotros, sino también para ustedes que ya lo conocen, lo pueden seguir descubriendo. Y bueno, creo que no hay otra cosa más que volver a ver sus películas, volver a creer que la realidad simplemente es otro empaquetamiento para volver a ver y darse cuenta
reconocer de que la ficción, la fantasía, los monstruos no son algo para evadir la realidad, son una manera distinta de interpretar lo que pasa, y él lo ha dicho una y otra vez, esta cuestión fantástica de los símbolos, que son los monstruos o los niños o las películas que tienen otra realidad, nos presentan algo con lo cual no siempre podemos estar en contacto, que es lo eterno, ¿no? Lo más trascendental, lo bueno, lo malo, pero que también tienen fragilidades, que el mayor villano del mundo de todas sus películas, ¿no? Del Laberinto del Fauno o del Espinazo del Diablo o de La Forma del Agua, también son frágiles, por más que sean los villanos más odiables que puedas ver en una película de las de Guillermo del Toro. Y que también los niños pueden ser perversos, y que también los monstruos muchas veces están presentándote su verdad, porque ellos no están fingiendo nada, no están ocultando nada, los monstruos de Guillermo del Toro. Y en general los monstruos de la ficción no ocultan sus intenciones, son bastante declarativos con su propia presencia, por su propia existencia. Esto es Guillermo del Toro hasta el momento. No dejen de ver sus películas. Yo algo que quisiera rescatar muchísimo de Guillermo del Toro es este trato que le da a la dualidad, que siento que es una de las cosas más importantes que se pueden tener, porque necesitas una sensibilidad muy particular para poder articular esto de una manera en la que realmente logres conmover, logres hacer que también la gente, como dicen, que es una expresión que yo hasta hace algunos años no entendía del todo, como de que te quedes pegado a tu asiento, cuando en realidad yo digo, pues muchas veces incluso es un poco más corporal, ¿no? No nada más quedarte pegado al asiento, sino que te dan ganas realmente de hacer cosas, ¿no? Que te mueven del lugar donde estás. Entonces, siento que Guillermo del Toro es una de esas personas que, aparte de ser realmente una persona de la cultura mexicana que está llevando esto a otros niveles, que no precisamente tiene que llegar con el sombrero y el tequila así a poner a la gente, no, claro que no, como estos mexicanos, sino realmente incluso tomar como escenarios, por ejemplo, en el caso del Laberinto del Fauno, la Guerra Civil Española, realmente universalizar, ¿no? Vaga la redundancia, un universo que también él tiene cultivando dentro de sí mismo, que como él mismo lo ha dicho, y para mí justamente por eso es uno de los referentes más respetables dentro del cine mexicano, es porque siempre está recuperando estas raíces, como ya lo habíamos dicho al principio, con toda esta cuestión lamentable del secuestro de su padre, con todo lo que él vivió de niño, que si bien ya lo habíamos dicho al principio, como esta cuestión de privilegios, que siempre no es una cuestión como de cuando le hablamos de Natalia Lafourcade, vayan a ver ese capítulo, es muy bueno también acerca de ella, pero también tenemos que enfrentar la realidad de que hay personas que tienen un poco más de oportunidades que otras, ¿no? Hay seguramente Guillermos del Toros, ¿no? Regados en nuestras calles aquí en México, que tal vez no tengan esa posibilidad de realmente poder desarrollar todo este lenguaje cinematográfico, toda esta imaginación que él sí ha tenido a bien poder cultivar, pero lo importante es que él, teniéndolo en las manos, realmente siento que no lo ha desperdiciado, realmente siento que ha representado no solamente al país, que en una cuestión nacionalista pues uno puede estar más o menos de acuerdo en si México es un gran lugar para realmente existir, ¿no? Lo digo de esa manera tan abierta, porque creo que caben muchas interpretaciones dentro de eso. Pero Guillermo del Toro definitivamente lo que ha hecho es, yo no sé si para ti está bien o está mal, pero yo lo que veo aquí en México y en el mundo son estas cosas. Todos estos contrastes entre justamente un niño que sí es inocente, pero también puede ser un poco maldadoso, como este villano que sí todo el tiempo declara las cosas que necesita hacer porque tiene esa imperiosa necesidad de pasarse de verga con la gente, pero también te la está poniendo de una manera tan sincera, tan honesta, ¿no? Que no, muchas veces de estos villanos que se tienen, por ejemplo, en películas como de superhéroes, en el caso, de, por ejemplo, de Hellboy, que de repente son como antihéroes y todas estas cosas, él realmente siento que lo lleva a un nivel en el que está profundizando tanto dentro de su propia psique, que realmente está haciendo de sí mismo un laboratorio que puede plasmar totalmente en la pantalla. Y aparte de todo eso, lo más admirable no es ni siquiera que logre hacer todas estas cosas, sino que también incentiva mucho a que la gente también interprete estas cosas en la misma realidad, no nada más dentro de la pantalla. Y eso es a mí lo que me encanta de Guillermo del Toro. Por ejemplo, con todas sus criaturas te puedes dar cuenta como de sí, son grotescas, pero en esas criaturas casi, podría decir casi en la mayoría, tienen ese lado tierno, al menos esas que están en el papel central, tienen un lugar muy tierno dentro de sí mismos que logran también expandir hacia la audiencia y obviamente también hacia todo el entorno en el que están. Y esto
todo forma parte de un universo que sí pareciera ser muy fantástico y todo, pero me gusta, por ejemplo, recordar esta frase, la frase que dice Julio Cortázar, donde se refiere a que la ficción y la realidad conviven de una manera tan prístina, tan bonita, tan de repente que pudiera sentirse tan cristalina, porque parecieran ser la misma cosa, pero puedes ver una a través de la otra y sabes que una es el lado A del otro lado B, pero cualquiera puede ser el A y cualquiera puede ser el B. Esta cuestión de intercambiar esos conceptos, creo que Guillermo del Toro lo tiene súper clarísimo, y para mí esa es una de las grandes cosas que los artistas tienen que realmente lograr, y obviamente Guillermo del Toro lo logra, que es unir con creatividad y con sensibilidad, también con muchísima responsabilidad y cosas que te miden curiosidad, realmente lo digo de esa forma, es hacerlo de una manera tan grácil que pareciera que cuando tú lo estás viendo, incluso tengas esa sensación de que ya lo habías sentido antes, aunque sea la primera vez que a lo mejor lo están viendo tus ojos o lo estás intentando comprender, ¿no? Y con Guillermo del Toro eso pasa, incluso desde El Espinazo del Diablo, que de repente pareciera ser como de este niño fantasmal y que le sale sangre de la frente y un chingo de cosas, pero realmente no es un ser vengativo, realmente no es un ser que esté buscando venganza, como en la cuestión de los fantasmas más clásicos que tenemos, ¿no? Sino que es realmente también esta cuestión del alma en pena que sí se puede llevar un poco también al fantasma. Es un yokai, ¿no? Un yokai. Desde la influencia japonesa. O el fantasma de Canterbury, que también pueden ver el episodio de Oscar Wilde, que está buenísimo, también lo tenemos aquí en el canal. Todos estos fantasmas que tienen una dimensionalidad realmente en su forma de actuar, en su forma de presentarse también, ¿no? Porque sí es como que dan mucho miedo y todo, pero es como, por ejemplo, en el caso del Espinazo del Diablo, pues es un morrito que pues, no se percibe a sí mismo como un fantasma en el sentido de, no mames, pues te voy a dar miedo, ¿no? Pero como conclusión, diría, Guillermo del Toro es un gran referente, no nada más mexicano, sino yo diría también de la humanidad, en cuestión de cómo está sensibilizando todas estas cosas que de repente parecieran ser tan oscuras, tan grotescas, que de repente se ensombrecen muy, muy fácilmente por toda la cotidianidad que él, por ejemplo, intenta representar, tanto de la misma realidad de México como de sí mismo, y que logra ver a través de toda la humanidad, y las representa de una manera en la que creo que se vuelve muy táctil, incluso en ese sentido, con todo esto que decías de esa estética de los 2000, de cómo se hace el maquillaje y todo. En la pantalla puedes ver eso, y por eso yo creo que me atrevería a decir que esa es una de las razones por las que él también está tan enamorado de hacer estos efectos prácticos, ¿no? Okay. Porque todo se ve muy, muy que puedes estirar tu mano y tocarlo, y eso es una parte fundamental de lo que debe tener el arte, ¿no? De por sí ya, si nos vamos a un análisis así muy cabrón, pues el cine es un artificio, la música de cierta manera es un artificio, la poesía, el lenguaje, muchas de esas cosas básicamente no deberían existir, pero las inventamos, ¿no? Pero dentro de todas esas cosas tenemos cosas que nos conectan totalmente con los sentidos, que creo que Guillermo del Toro es algo que explota al 100%. Es por eso que su cine, no nada más porque sea mexicano, no nada más porque sea un orgullo latinoamericano o simplemente porque sea una persona que cae muy bien, porque eso también hay que decirlo, es una excelente persona, es alguien con quien se puede hablar muy cabrón, apoya mucho a los talentos nuevos, ¿no? Como también él en su momento fue apoyado por Almodóvar y la forma en la que también hizo las cosas. Tiene esa sensibilidad de poder unir estos blancos con negros, sí a través de grises, pero también los hace de una manera estratégica, que para mí es la cosa más hermosa, es ser un poco esquemático y al mismo tiempo también estar loco, ¿no? Como, sí, o sea, sí, tengo esta forma de representar muy exacta la maldad, pero al mismo tiempo esa maldad también está trastocada por una belleza que tal vez mis personajes más buenos en ese sentido, digamos, más benignos, más benévolos, no tienen, ¿no? Y eso es algo que a mí me parece demasiado abierto a la sensibilidad de Guillermo del Toro, que creo que como artistas, como personas que están viendo este podcast y como cualquier persona de la humanidad, pueden aprender acerca del arte de Guillermo del Toro. Y por todo eso que estamos diciendo, él comparte muchísimo y es una influencia declarada, Estudio Ghibli para él, ¿no? Claro. Miyazaki, y ustedes pueden comprobarlo en el episodio que ya tenemos dedicado a Estudio Ghibli. Y también, por supuesto, los yokai, ¿no? Estos fantasmas que persisten, estas almas en pena, sí desde México, pero también con esa influencia de Ghibli, de verlo con la violencia que tiene la ternura y la ternura que tiene la violencia. Claro. También es mucho de eso Guillermo del Toro, pero desde su sello personal. Y también es digno decir, ya en este momento del episodio, que Guillermo del Toro nunca rompió su promesa infantil. Ese pacto que lo mantuvo fiel a los monstruos, lo sigue manteniendo fiel a los monstruos, usándolos como espejos impecables para mostrar
el amplio, el desarrolladísimo espectro de la humanidad, su crueldad infinita, su capacidad para el fascismo y la opresión de la humanidad, pero también su resistencia conmovedora, su empatía y el poder de transformar para amar lo diferente, y su poder para aceptar y amar a lo diferente. El cine de Guillermo del Toro es un híbrido perfecto, que siempre quiso ser él, esa realidad. Un Pinocho que anhela ser real a través de la autenticidad de la historia, y un Frankenstein que insufla más alma y compasión a sus criaturas que a las que poseen sus creadores humanos. En otras palabras, un Víctor Frankenstein benevolente con Frankenstein, su criatura, y un Pinocho que aprende que no necesita ser un niño de verdad porque ya lo es, aunque no tenga carne y hueso. Las películas que orbitan más de su carrera, dijimos, es El laberinto del fauno y la forma del agua, pero también Pacific Dream, Hellboy, Crimson Peak, ¿no? La Cumbre Escarlata, si quieren algo más de cuento gótico. Y entonces vemos en todas esas las posibilidades de el trauma, la inmersión en el íntimo exilio, que él también es su realidad, y la otra cara, la celebración espectacular del amor como el acto de aceptación definitivo. El secuestro de su padre lo marcó con una cicatriz perpetua, eso es innegable también. Lo convirtió en un exiliado eterno, que solo encontró patria en la geografía de la fantasía, de la ficción, del cine, y también de sus dibujos y demás cuestiones artísticas, incluso hasta en los videojuegos. Sus niños son héroes porque ven el mundo sin velos, y los adultos monstruosos son sus advertencias eternas en estas películas. A través de su familia fetiche de colaboradores, Ron Perlman principalmente, ha construido un universo coherente, personal e inmenso, con tan solo 12 películas hasta el momento, hay que decirlo, y nos enseña que refugiarse en los monstruos no es escapar del mundo, como decíamos hace rato, sino encontrar el instrumento más afilado y poético para criticar al propio mundo, para amar al propio mundo, y sobre todo para buscar entender al propio mundo. El legado de Guillermo del Toro es una invitación permanente a pasear por su laberinto, a sumergirnos en sus aguas y a no tener miedo de pactar con las criaturas que aguardan en la penumbra, en las sombras y debajo de tu cama, porque es allí, a menudo, donde reside nuestra verdad más cálida, más íntima, más luminosa. Y es un verdadero honor para nosotros tener la oportunidad de hablar en esta vida de personajes tan importantes, tan cabrones, como lo es Guillermo del Toro. De verdad, muchas gracias. Y si llegaron a este punto, sabemos que ustedes ponen atención, y para comprobarlo, para que nos enteremos, para que compartamos todo esto, pongan en los comentarios la siguiente frase: quiero un amor húmedo. Ustedes saben como cuál película, La forma del agua, pero también en todos sentidos eso es algo muy delicioso, así que sabemos que ponen atención. Si ustedes llegaron hasta esta parte, pongan esa frase en los comentarios. Y también muchísimas gracias una vez más a quienes ya están suscritos, y quienes no, únanse también a toda esta tribu lucorológica como parte del proyecto. Es muy interesante que llegamos a 1000 suscriptores, ya lo superamos con todos ustedes y podemos seguir llegando a más de la mano de Guillermo del Toro, nuestras minisecciones que salen todos los días alrededor de mediodía, y el episodio estelar como este, el domingo a las 9 p.m. Radio Locura no para, seguiremos, ya vimos que es muy real esta comunidad y seguirá haciéndose más enriquecida, más profunda, más chingona, como lo es Guillermo del Toro. Así que tómense la libertad, esto es una comunidad para todos, para todas, para todes. Tengan todos sus pensamientos, hasta cosas que no tengan nada que ver con Guillermo del Toro, pero que tengan que ver, sí, con la sensibilidad humana, con cosas que les haya detonado también mucho esto. Sus películas favoritas, obviamente, también de Guillermo del Toro, alguna escena detonante como a ti que te dejó llorando por siempre, Hellboy, con esa gran escena que estabas comentando. Y pues esperamos realmente que esto continúe siendo una de las grandes comunidades en las que realmente no nos importan los números, sino nos importa realmente conectar con los conceptos, con ustedes como personas, y obviamente que ustedes también logren conectar con muchos de esos artistas, que justamente por esto estamos haciendo este programa, para que ustedes puedan encontrar también fuentes de inspiración, incluso tal vez en Guillermo del Toro, que todos hemos escuchado en algún momento de la vida, pero dices, realmente qué hay detrás de todo su arte, ¿no?
muchas personas que son artistas tal vez nos están viendo y digan, realmente creo que esa es una de las grandes cosas que yo debería aprender de Guillermo del Toro, así como de David Lynch, así como de Rosalía, así como de las mujeres polímatas y de todos los episodios que tenemos aquí en el programa. Muchísimas gracias a Fango Bazar, que convierte nuestros episodios en playeras para que lo puedas traer así, le digas a toda la gente, nada más con el hecho visual de traer la playera, de que tienes un excelente gusto, al menos en el alma. No te olvides que puedes formar parte de la familia de Radio Locura en Patreon. Allá tenemos contenido extra y todo el contenido que tienes acá en cuestión de los episodios está totalmente gratis ahí para que no pagues YouTube Premium y te hagan mamadas con tu dinero. Y también, si tienes Instagram, por favor, vernos a seguir allá, porque estamos ahí todo el tiempo compartiendo qué es lo que va a venir y qué es lo que ya ha pasado en los anteriores episodios. Te esperamos por allá. Yo no sé si ustedes han visto, pero también hay una nueva función aquí en YouTube. A partir de este video vamos a acordarnos en cada ocasión. Hypeen este episodio en cuanto se estrene, ¿no? En la semana de estreno, ahí por parte, digamos, cercana a los comentarios les debe salir la opción de hypear este episodio, lo cual significa que te está encantando en la semana de estreno o en la semana o en las 2 semanas de estreno, no recuerdo más o menos el rango, pero es luego de que sale, hypealo para que YouTube diga, tú ves el botón y le das chingas más. A huevo hay que seguir promocionando este canal pequeño, pero con seguidores auténticos como ustedes que nos están viendo. Mi nombre es Javier, @ más o menos en todas las redes sociales, lo ves aquí en la pantalla, y también tengo mi canal hermano también de este proyecto, se llama Más o menos Literatura, aquí en YouTube. Puedes suscribirte ahí y ahí comparto cosas que a nadie le importan pero a todo el mundo le sirven, es decir, reseñas literarias, comentarios críticos y culturales y demás cosas que se acumulen por el estilo. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana. En todas las redes sociales vayan a escuchar mi música en todas las plataformas, por supuesto, sobre todo en Bandcamp, que ahí van a tener la mejor calidad y ahí me pueden apoyar directamente. Y dense realmente la oportunidad de escuchar mi música. No es que diga que es buena solamente porque yo la hice, sino porque también es copiada de todas las grandes mentes que han existido tal vez en este planeta Tierra. Esto fue Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente. Y Guillermo Totoro, adiós.